Bienvenidos de nuevo a la serie de videos que sirven de apoyo para reforzar el aprendizaje de los temas que estudiamos en el curso Interconexión de Redes LAN y WAN. Cualquier duda, preguntas o sugerencias se pueden hacer en el foro que tenemos para el tema correspondiente. El video de hoy vamos a hacer comentarios puntuales sobre las 4 sesiones del tema Fundamentos de Redes de Datos. Los comentarios, estos comentarios o resumen, tienen como objetivo mejorar el enfoque que tengas del tema. En realidad, sé que las primeras 3 sesiones tiene bastante teoría y en la sesión 4 es interesante porque es un análisis cualitativo de una situación de red que se puede tener en cualquier momento. Este resumen que voy a hacer acá brevemente en cuanto a su contenido no van a sustituir las lecturas que se deben hacer de las correspondientes sesiones. En la sesión 1, una de las cosas que quiero que focalicen allí, ¿verdad?, es el modelo sencillo de los 5 elementos que están presentes en una transmisión de datos. No importa cuán sencilla o compleja sea la transmisión, esos 5 elementos van a estar presentes. El emisor, el receptor, el mensaje, el medio y el protocolo. De ellos, volvemos, los 5 elementos van a estar presentes y ellos tienen su correspondiente importancia. Pero una de las cosas que quiero aquí focalizar es el protocolo. El protocolo es importante, ese que establece las reglas de la comunicación, y es donde se le dedica bastante lo que se llama ingeniería del software. Esto es importante porque fíjense que cuando se va a diseñar el protocolo, él debe de considerar esos otros elementos, quiénes se están comunicando, qué medio estoy utilizando, será que el protocolo lo voy a utilizar porque voy a pasar por fibra, por conexión directa, por un enlace satelital, en fin, voy por cobre o voy por fibra o voy por aire. ¿Okay? Entonces, esos elementos él los va a considerar. ¿Qué tengo realmente en el emisor? ¿Qué tecnología se tiene? Entonces, el protocolo, quiero que le den ese enfoque. De hecho, fíjense que de los 5 elementos que están presentes en una transmisión de datos, el más etéreo, el que usted no toca, el que no se ve, es justamente el protocolo, porque el que envía y que recibe, emisor y receptor, usted lo nota. El medio, probablemente, pues seguro que también. Y el mensaje, bueno, es el que está pasando, que usted lee o oye o ve. Sin embargo, el protocolo, fíjense que ese elemento que está atrás, que es tan importante, usted no lo ve ni lo toca. La sesión 2 tenemos protocolos, estudiamos protocolos orientados a conexión y protocolos no orientados a conexión. En esencia, la diferencia entre ellos es que el orientado a conexión, tanto el emisor como el receptor se tienen que poner de acuerdo previamente para iniciar esa comunicación. En cambio, en los protocolos no orientados a conexión, el emisor simplemente emite su correspondiente mensaje sin estar seguro si lo va a recibir el receptor o no. Como ejemplo de esto, de una manera, digamos, analógica, si se quiere, un protocolo orientado a conexión trabaja parecido como una llamada telefónica. Usted previamente marca, el otro lo escucha y en fin, hay señales pues al respecto para comenzar la comunicación. Mientras que en los protocolos no orientados a conexión, un ejemplo sería la radio. La radio no hay un acuerdo previo. El emisor comienza a enviar el mensaje sin estar seguro si se lo están recibiendo o no. En fin,
Los protocolos orientados a conexión que se necesita son más fiables y previamente hay un acuerdo entre emisor y receptor, es el que utiliza la característica del protocolo TCP y su correspondiente integrantes, entre ellos HTTPS, el puerto 443, el SSH, ¿no? El puerto 22, HTTP, el puerto 80 y otros más que se tienen. En protocolos no orientados a conexión existe en el diseño, está por ejemplo el protocolo DNS, el puerto 53, ¿verdad? Existe otro protocolo como el RTP, Real Time Protocol, que es uno de los protocolos utilizados en voz sobre IP. El mismo protocolo IP, nuestro gran protocolo con el que vamos a trabajar bastante en este curso, es también no orientado a conexión. Fíjense que bien sea en el caso que estamos hablando del protocolo TCP o incluso el protocolo DNS, es decir, protocolo bien sea orientados a conexión o no orientados a conexión, en este caso en particular del HTTP, del TCP, perdón, y el DNS, son protocolos que están en la capa de transporte, ¿ok? El otro punto acá que tenemos son sobre los modelos, ¿no? Que se le dedica unas cuantas diapositivas a los modelos. Pero para resumir acá, características. El modelo OSI, que tiene 7 capas, y el modelo TCP/IP, que tiene 5 capas, aunque originalmente era un modelo de 4 capas. Las capas inferiores tienen componente más alto de hardware, mientras que las capas superiores tienen componente más de software. ¿Ok? OSI es un modelo que sirve de referencia, es decir, más que todo para el análisis de ciertas situaciones de comunicación en general. Pero los fabricantes siguen es el modelo TCP/IP. ¿Ok? Dependiendo el elemento de red que se tenga, el elemento va a estar presente en cada una de esas capas. En principio así, ¿no? Aunque hay protocolos que realmente tienen un pie en 2 capas diferentes. Continua, claro está. Y entre esos elementos, por ejemplo, en el caso de los routers y de los switches, que son uno de los elementos que vamos a tener de estudio, vamos a utilizar en este curso, pues los routers van a estar en la capa 3, en la capa de red, y los switches normales en la capa 2 o capa de enlace. Indudablemente que si el switch son los multilayers o switches capa 3 o más, pues formarán parte también de la capa 3. Pero en principio los routers en la capa 3 o cualquier elemento que tenga la capacidad de un enrutador en la capa 3 y los switches normales, pues de nuevo, insisto, en la capa 2. Otro concepto que vemos ya en la sesión 2 es el proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento. De una manera muy sencilla. Cuando yo voy a transmitir información, pues por limitaciones de los mismos protocolos y su contenido, yo no puedo enviarlo todo en un solo paquete, sino que tengo que dividirlo. Y si lo divido, pues yo tengo que agregarle elementos de control a esa información que estoy dividiendo. De manera que el emisor comienza el proceso de encapsulamiento. ¿Por qué? Porque él comienza a dividir la data que voy a transmitir y le voy agregando los encabezados o elementos de control de errores u otro control que yo quisiera, ¿no? Y el proceso de desencapsulamiento va a ocurrir en el receptor porque él hace un chequeo de esos paquetes que le están llegando junto con los elementos de control. Él controla, y si no hay problema, si no hay novedad, no tiene que haber retransmisión porque no hay errores, o él no puede recuperar esos errores, entonces elimina ese encabezado y él va eliminando esos encabezados y va uniendo esa data que está llegando para que finalmente el receptor vea el mensaje tal y como lo envió el emisor. ¿Ok?
Y siguiendo aquí con los modelos de capas que mostramos allí en el estudio de la sesión, voy a cerrar acá este resumen diciendo lo siguiente, que ya lo había mencionado algo anteriormente. Las primeras 3 capas es la que se llama la capa de medio, porque si usted agarrara el paquete desde el emisor y lo siguiera, un paquete que está en Caracas y lo lleva, va a Japón, usted puede ver lo que está ocurriendo allí, es decir, está pasando por cable, está pasando por switches, está pasando por routers. Y esa comunicación entre emisor y receptor, que es uno a uno, es decir, es capa a capa, fíjense que cuando ya pasamos de la capa de red, es decir, que vamos hacia la capa de transporte o de aplicación, esa comunicación también es uno a uno, capa a capa, pero es una comunicación virtual, o sea, usted no ve realmente lo que está pasando en esa comunicación, solo que los correspondientes protocolos en la capa de transporte y de aplicación hacen el chequeo, como estábamos viendo previamente en el proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento, para saber que no hay problema en esa comunicación. Pero a partir de la capa de red, esa comunicación uno a uno es virtual. Vale decir, y es por eso, que los elementos donde están presentes todas las capas, incluyendo, por supuesto, transporte y aplicación, son el PC o el servidor, en fin, son esos equipos de inteligentes que están en los extremos. La capa de transporte de aplicación no está presente en los elementos del medio, como por ejemplo un router, porque si no sería muy lento la transmisión de datos. Sería imposible prácticamente. En la sesión 3 hablamos, ya aterrizamos un poco más, ¿verdad?, en toda esta teoría. Y allí lo que se habla son de 2 direcciones importantes que probablemente todos ustedes ya conocen. Y esto les sirve simplemente de repaso, que es la dirección física MAC, la dirección de la tarjeta de red, la dirección que en principio no cambia si se encuentre, lleguen los alienígenas y se la lleven, aunque los hackers las cambian, pero en principio esa es la dirección del fabricante y no cambia, es la dirección física que tiene el equipo, ¿no? Y que tiene mucha importancia sobre todo a nivel de LAN por la manera como habla el protocolo ARP y entrega el paquete a las estaciones. O sea, esa es la dirección MAC que vemos que es una de las direcciones que aparecen allí, ¿verdad? Y la otra, indudablemente, nuestra famosa dirección IP, una dirección lógica que sí puede cambiar, va a depender de la configuración que usted haga aquí y en cualquier otra parte, pues puede cambiar sin ningún problema. De la dirección IP lean todo lo que esté en ese material y si quieren lean más, porque eso sí va a ser importante, todo lo que sea con direccionamiento IP sí es importante, ¿no? La parte, los 32 bits que conforman una IP, no estamos hablando de IPv6, ¿verdad? La parte de red y la parte de host, bit 1 y bit 0 y todas estas cuestiones sí son importantes y que vamos a estudiar en las siguientes, en el próximo tema, pues la próxima semana. Pero esto sí es vital. Aquí no hay nada de sobra. Todo lo que sea IP, léalo. Es nuestro protocolo del curso. Y otro concepto que se ve allí, es interesante tenerlo presente para quienes no lo conozcan, es el concepto de socket. El concepto de socket es realmente importante para entender muchas cosas que ocurren a nivel de seguridad, a nivel de comunicación. Por ejemplo, ya vale la pena decirlo para que lo vean acá, es cuando, fíjense que ustedes pueden entrar, podemos tener una sesión, por ejemplo, de Google. Usted puede tener 4 búsquedas diferentes y sin embargo no hay ningún error en la entrega de la información desde Google, ¿no?, al cliente. O usted pudiese abrir también varias sesiones a lo mejor con YouTube. Claro, él no hace varias sesiones a un mismo banco porque el banco sabe de eso y no permite que un cliente se pegue a la misma sesión bancaria, ¿no? Y ese concepto de socket es esa
como el nombre lo dice, pues ese enchufe está compuesto de 4 elementos que lo hacen único en cualquier comunicación entre origen y destino, que es la IP de origen, la IP de destino, el puerto de destino y el puerto de origen. En otra palabra, el cliente va a tener un IP y va a tener un puerto, y el servidor va a tener su IP y va a tener un puerto de servicio. En la sesión 4 es una sesión que tiene tiene un audio y 2 o 3 videos, 2 videos creo, o 3 videos. El concepto primero que veo que vean allí cómo trabaja es el protocolo ARP, es decir, el protocolo de resolución de direcciones. Ese protocolo es como trabaja TCP/IP a nivel de LAN. De nuevo, estos son a lo mejor procesos que ustedes no se percatan porque han trabajado ya en la parte de redes, pero es lo que está detrás para explicarlo. Entonces, ese protocolo ARP lo que hace es que él hace una comunicación por difusión, porque él va a tener del destino la IP, pero no va a tener la MAC address. Entonces, él hace un ARP que es una especie de broadcast que él hace para todos los nodos de esa red LAN, diciéndole, mire, aquí yo tengo la IP tal, pero yo no sé la MAC address correspondiente que tiene el equipo que tiene esa IP. Así que, por favor, entréguenmela, que de paso yo le entrego mi información también, es decir, mi IP y mi MAC. Esa es la manera como trabaja el protocolo ARP. ¿Por qué trabaja así? Porque es la manera como trabajan los routers. Fíjense que cuando el router lo ven bastante en el par de videos que están allí. Fíjense que los routers son rápidos porque ellos, a medida cuando la estación no conoce cuál es el destino, él se lo pasa a través de su pasarela o su gateway al router correspondiente. Y los routers comienzan a enviar los paquetes de salto en salto hasta que llegue a su destino final. Pero ellos, cuando ven el paquete que les llega, ellos solamente se preguntan si se conocen o no la red. Si no se conocen la red, ellos simplemente pasan al siguiente router sin entrar en detalle de la IP. Solo cuando el router que dice que esa red es de él porque le pertenece y él dice esa red es mía, entonces él hace el ARP. Ahí es cuando entonces sí se detiene, el paquete no sigue, él se detiene y sí se fija quién es el nodo. Él vaya a su tabla, bueno, aquí lo estoy resumiendo, él vaya a su tabla de ARP y va a decir, si no la tiene, pudiese ser, va a decir entonces, él hace entonces el ARP y dice, callen todos, por favor, callen todos porque voy a hacer mi ARP. Es una dirección, es una emisión de broadcast que hay en ese momento. Todos tienen que callar porque el router pregunta, por favor, tengo la IP, tengo esta IP, pero no sé cuál es la MAC address. Así que en ese momento el que tiene la IP dice, habla tipo unicast. Ahí ya no habla en multidifusión. Los demás pueden seguir su comunicación, pueden seguir hablando y el cliente le dice, mire, soy yo y este es mi MAC address. Ah, ok, este es tu MAC address y este es tu IP. Ok, entonces te entrego el paquete. Esa es la manera como trabajan allí el ARP y de allí la importancia. De hecho, por eso se van a dar cuenta que cuando estemos calculando cuántos nodos tiene una red, van a darse cuenta que nosotros siempre vamos a restarle 2 nodos para calcular cuántos nodos tiene una red. Y la razón de esa es que de esas direcciones posibles matemáticamente que puede contener una red, le tengo que restar 2. Una que es la correspondiente cuando todos tienen 0 en la parte de host para decir, esta es la red, este es el ID de la red. Esa IP no la puedo colocar en los nodos. Y la otra IP que se resta es justamente cuando todos son 1 porque es la que utiliza el router para hacer el router o incluso los mismos nodos para hacer el ARP para saber de quién de qué MAC address tiene la IP al cual él tiene que entregar el paquete.